Muy buenas noches, colegas. Soy el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica y director de la Sociedad Iberoamericana del Cuidado Enfermero. Valga la redundancia, yo soy licenciado en enfermería, soy fisioterapeuta, especialista en terapia neurológica infantil y neonatal. Bueno, este tema va a estar a propósito de la clasificación de resultados esperados, NOC, y además de la utilización de la metodología singular a partir de casos vistos en la realidad, como esta vez, por ejemplo, vamos a tratar el caso de urgencias por calor. A manera de actualización, vamos a empezar esta pequeña conferencia que van a poder encontrar en todas las en esta página del universo nodal del ser y en los capítulos de enfermería de la Sociedad Iberoamericana del Cuidado Enfermero. Empecemos. Las urgencias por calor. Veamos de que cuando el cuerpo tiene una sobrecarga de calor, nosotros, nuestro cuerpo, nuestro organismo, pone en marcha diversos mecanismos que van a intentar eliminar el exceso de la temperatura, ya sea aumentando nuestro metabolismo para poder aumentar a la vez la frecuencia cardíaca, por ejemplo, provocando que los glóbulos sanguíneos estén más periféricos para poder compensar el calor excesivo dentro del cuerpo. Bien, dentro de los mecanismos principales para la disminución del exceso de temperatura que se tiene en el cuerpo, suceden dos formas de adaptación. La adaptación inmediata, que es la adaptación del cuerpo de manera rápida, en cuestión de horas, que consiste principalmente en la vasodilatación cutánea, en donde los vasos sanguíneos van a dilatarse y van a tomar una posición más periférica, y la sudoración. Y esto a su vez va a provocar que disminuya la resistencia periférica. Recordemos de que la resistencia periférica por el gasto cardíaco va a permitir obtener como resultado la presión arterial. Ahora, si disminuye la presión, la resistencia periférica, producto de una vasodilatación generalizada, vamos a encontrarnos con una disminución de la presión arterial. Todo exceso de calor en tiempos prolongados puede llevarnos a hipotensiones, y eso es lo que nos provoca el shock, específicamente el shock cardiogénico. Entonces tengamos en cuenta de que la sobrecarga de calor en cualquiera de sus formas nos puede provocar problemas bastante graves respecto a la disminución de la presión arterial. Otro de los signos producto de la vasodilatación cutánea y la sudoración en la forma de adaptación inmediata para la disminución del calor excesivo es el aumento del gasto cardíaco, lo que va a provocar que aumente la frecuencia cardíaca y aumente también la frecuencia respiratoria. Es por eso que también muchas personas, específicamente los adultos, sufren de hipercapnia al aumentar la ventilación sin que se oxigene normalmente el cuerpo. Además de que la presión del oxígeno, es decir, la presión parcial de oxígeno a nivel pulmonar, se va a encontrar disminuida, producto de la vasodilatación generalizada que puede provocar el exceso de calor. Bien, así como hay una adaptación inmediata, también hay una adaptación tardía. Esta adaptación tardía, que va de horas a días, puede o se va a manifestar por cambios hidroelectrolíticos mediados por la aldosterona. Bien, entonces podemos encontrarnos con problemas renales cuando tenemos exceso de calor, no solamente por la deshidratación, sino por los cambios morfofisiológicos que se van a producir a través de las alteraciones en la regulación vascular. En este caso, si se alteran las funciones renales, provocando a su vez insuficiencias renales, provocando a su vez o agravando los cuadros de hipertensión, y etc.
Bien, tenemos tres fenómenos fisiológicos o fisiopatológicos respecto a las urgencias por calor. En este caso vamos a ver a los calambres por calor, vamos a ver al agotamiento por calor y vamos a ver al golpe de calor. Bien, antes de iniciar la descripción de los tres problemas por calor, vamos a revisar los factores de riesgo que se van a provocar o que van a ocasionar que el ser o que la persona sea susceptible a poder desarrollar problemas subyacentes a las urgencias por calor, es decir, no solamente al exceso de temperatura, sino a la respuesta que tiene el cuerpo respecto a la elevación de la temperatura, ya que no solamente una temperatura de 38 o 39 grados no va a provocar siempre urgencias por calor, porque por agente físico nosotros podemos disminuirlo. Sin embargo, la respuesta fisiológica del cuerpo respecto a la elevación de la temperatura y la forma en cómo éste lo va a regular es lo que va a determinar la urgencia por calor. Ahora, aunado a los factores de riesgo, vamos a tener desenlaces totalmente fatales, siempre y cuando no los sepamos controlar y además tengamos en cuenta el funcionamiento fisiológico de los riñones, el funcionamiento fisiológico hidroelectrolítico y también tenemos que tener en cuenta la edad. Edades extremas entre los niños, hablamos de lactantes y hablamos de adultos mayores, son factores de riesgo principales para el desarrollo de urgencias por calor o todo lo contrario como hipotermias. Bien, entonces es principalmente la edad. La edad es un primer factor de riesgo. También el medio externo, temperaturas elevadas y alta humedad ambiental. En muchos lugares vamos a encontrarnos temperaturas elevadas, pero cuando hay humedad, alta humedad ambiental y además esa humedad es bastante calurosa, es bastante caliente, no, va a hacer que el cuadro se agrave, ya que va a mantener la temperatura externa mayor quizás a la temperatura corporal, ¿no? Cuando una persona se expone a temperaturas ambientales mayores de 32 grados, está en factor de riesgo para poder desarrollar golpes de calor cuando el cuerpo descompensa o no puede compensar las regulaciones térmicas internas. Hablo cuando las personas, por ejemplo, pueden estar deshidratadas, cuando las personas, por ejemplo, se encuentran en edades extremas, cuando las personas desarrollan ejercicios excesivos, ¿bien? Y es así, enfermedades de base, como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales, quienes van a estar muy propensas al déficit de sodio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las dermopatías y lesiones medulares también son enfermedades que predisponen al desarrollo de urgencias por calor, ya que pueden alterar la regulación o la termorregulación en el cuerpo, ¿no? Ya sea dentro del sistema nervioso, hablo del sistema nervioso central, o también por el cuerpo mismo. Por ejemplo, profesionales como deportistas, los militares o los trabajadores que demandan mucho o mayor esfuerzo físico. Es por lo tanto que nosotros en enfermería, durante nuestra valoración, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que pueden llevarnos al desarrollo de urgencias por calor. Lo vimos que la edad. Cuando una persona va a ser valorada, nosotros tenemos que tener principalmente la edad, de dónde viene, a qué se dedica, y qué es lo que estuvo haciendo durante el momento que desarrolló el problema, ¿no? Porque no creo que venga sola la persona, ¿no? La persona puede encontrarse omnibulada, puede encontrarse en sopor, ¿no? Podemos encontrar diferentes estados de conciencia en la persona con urgencias por calor, específicamente por el alto grado de deshidratación que pueda tener esta persona, ya sea joven o ya sea adulta. Bien. El etilismo agudo crónico, es decir, el alcoholismo agudo crónico, también es un factor de riesgo que puede susceptible la persona al desarrollo de urgencias por calor. La ingesta hídrica insuficiente. Sabemos de que el líquido es el primer elemento homeostático del cuerpo. Enfermedades psiquiátricas que me preponderan también a golpes de calor, específicamente. Situaciones con aumento de la producción endógena de calor, por ejemplo, con un ejercicio físico excesivo, un hipertiroidismo, epilepsias, fiebres constantes o recurrentes o recidivantes,
la enfermedad de Parkinson y el feocromocitoma. Así también vamos a tener que averiguar, además de la edad, además del lugar donde viene, a lo que se dedica, a lo que estuvo haciendo en el último momento. Hablo de personas mayores, ¿no? Los niños vamos a suponer, vamos a tener otro manejo respecto a las urgencias por calor, específicamente por falta o por déficit de la termorregulación. Eso vamos a pensar siempre en pediatría. En el adulto no, en el adulto siempre vamos a pensar en factores externos, factores exógenos al cuerpo. Bueno, a menos que sea un adulto mayor, hablo de un adulto joven, pero un adulto mayor siempre van a ser también factores endógenos, específicamente enfermedades subyacentes y además déficit de la termorregulación, pero por la edad avanzada. Vamos a pensar siempre en una persona adulta mayor que tiene golpes de calor cuando sufre nefropatías, ¿no? Ya sea una insuficiencia renal o también podamos tener diabetes mellitus, ¿no? En muchos casos de comas diabéticos, antes de que se lleve un coma diabético, se desarrolla demasiado las urgencias por calor, ya sea golpes de calor o ya sea agotamientos por calor. Bien, los fármacos también, la utilización de ciertos fármacos vuelven susceptibles a las personas a que puede desarrollar urgencias por calor. En estos son los anticolinérgicos, los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos, la cocaína, los antiparkinsonianos, las anfetaminas, muy poco utilizadas, los beta bloqueantes, diuréticos, neurolépticos y sedantes. Son los medicamentos que van a dar susceptibilidad a la persona a que pueda desarrollar golpes de calor, pero estos medicamentos solos no van a actuar. Van a actuar cuando ya se tiene una enfermedad de base. Esta enfermedad de base va a ser susceptible, sumado a los medicamentos que se utilicen, en este caso como estamos mencionándolos, que van a provocar o van a permitir que la persona sea susceptible al desarrollo de hipotermias o déficit en la termorregulación. Hablo no solamente de los niños, ¿no? Porque hay muchísimos niños nacen ya con problemas fisiológicos para termorregular, específicamente los neonatos, ¿no? Dentro del grupo de neonatos hablo de los prematuros. Los prematuros pueden desarrollar hipotermia o hipertermia por el déficit de termorregulación. En el adulto mayor también. Pero como les mencioné, en el adulto mayor con una enfermedad o con un problema de urgencia por calor, siempre se van a pensar en enfermedades renales o en diabetes mellitus. Son los principales factores de riesgo o las enfermedades con mayor epidemiología o con mayor porcentaje de incidencia en las urgencias por calor en el adulto mayor. Cuando se piensa en jóvenes, la mayoría de casos se dan por jóvenes deportistas o que estuvieron haciendo o realizando ejercicios excesivos. Así también jóvenes que consumen excesivamente drogas, ¿no? Hablo de estupefacientes. Cuando existe una sobredosis, se tiene urgencias por calor, específicamente el golpe por calor. Bien, vamos a iniciar entonces la descripción de las tres formas o tres fenómenos de urgencias por calor.